Hola, bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Aquí Sigo. Quiero que sepan que este primer episodio marca el comienzo de un proyecto que lleva en mi mente y en mi corazón hace más o menos un año y medio, y hace parte de esos proyectos que a veces uno se dice, me gustaría algún día poderlos desarrollar, esta idea está muy buena, quisiera llevarla hasta el final, algún día cuando tenga tiempo, Claro. pero uno se deja llevar por los tiempos de la vida y uno no lo saca. Así que esta vez lo celebro porque decidí con toda la energía y todas las ganas de sacar este podcast. Entonces, gracias por estar aquí, bienvenidos. Y Gracias. para este primer episodio tengo conmigo a un personaje espectacular. ¿Será, será? Él es Harold, que está con nosotros en este episodio y conmigo desde hace ya muchos años. Ya no me acuerdo desde cuándo nos conocemos. Yo creo que hace como 8 años, más o menos, casi 8 años ya. Ya, Sí. bueno, ya vamos a 9, llegar un poquito allá. más. Ya. Hemos hecho de todo. Hemos hecho navidades juntos, Compartido cumpleaños, buñuelo, matrimonios, natilla, divorcios. matrimonios, de todo, todo, todo. Hemos hecho sancocho juntos Sí. en Francia, que es Paseo al río en difícil. Francia también. Paseo en río, totalmente. Y es de esos seres que son luz, energía, batería, vida misma. O sea, uno está down, uno llama a Harold y uno dice, Harold, ¿qué tal? Bien, no sé qué. ¿Y tú cómo estás? No, estoy en este proyecto, con este objetivo. Y uno, wow, listo, sí, yo también estoy preparada para todo. Entonces, yo creo que todos tenemos un Harold en nuestras vidas, la verdad. O sea, Posiblemente. Hasta yo tengo uno. ¿viste? Bueno, tú eres el Harold protagonista de mi historia. Y qué energía, qué bendición tenerte. Y es parte de la familia que fundé y fundamos todos a la distancia, y la cual es súper importante construir con esa red de apoyo que se tiene que tener. Muchísimas gracias, Gina, por esta invitación. Me siento honorado. De verdad, es un placer estar contigo aquí compartiendo la vida, que es lo más importante. Mi nombre es Harold Mesa. Vivo hace 10 años en Francia y aquí sigo también. Ay. Entonces, gracias también por esa invitación. Gracias a ti. Vamos a comenzar desde el principio de esta historia. Esto se pone bueno. Eso se pone buenísimo porque él ha vivido, lo estábamos hablando, él ha vivido 1000 vidas en una sola vida. ¿Quién era Harold Sí. antes de tomar la decisión de emigrar y cómo vino esa decisión a tu vida? ¿Quién era Harold? Esa es una pregunta a veces difícil de responder, pero yo creo que, pues ante todo una persona, antes de llegar a Francia, Harold era una persona apasionada y que sigue siendo hoy en día apasionada también, alegre, bastante chistosa en ciertos momentos, pero sobre todo una persona que siempre sabe de dónde viene y para dónde va en las cosas. Eso también era eso ha sido una persona con muchas ganas de poder comprometerse con el país. Amo mucho mi país, Colombia, y pues desde pequeñito y desde que he podido también estudiar y tener acceso a muchas cosas, esa parte del compromiso hacia mi país me ha llamado mucho la atención. Antes Harold fue religioso, no le cuenten a nadie, religioso, hermano de La Salle un tiempo, y sobre todo... Y lo sacaron. Y me sacaron. No me sacaron, no me sacaron. Todavía mantengo una muy bonita relación con los hermanos de La Salle en Colombia. Fui docente varios años y aunque suene raro, fui mi último trabajo antes de llegar a Francia, fue en un colegio en Bogotá. Entonces me dedicaba también a ser responsable de un programa de espiritualidad Wow. de casi 1000 estudiantes en un colegio de una comunidad jesuita allá en Bogotá. O Y sea, docente de alma. sí, y entonces siempre. desde los chiquiticos hasta los más grandes era una responsabilidad, pero no era
digamos que trabajo en una espiritualidad así como algo muy, que conocemos como muy popular y tradicional, sino más bien en la espiritualidad de cultivar su ser propio desde pequeños y ya. Entonces me dediqué a eso mucho tiempo, bueno, mucho ¿Y, tiempo, 1 año y medio más o menos. Ujú. y qué hacías a qué te dedicabas el último año que estuviste en Colombia? ¿En dónde vivías? Estaba viviendo en el Parkway en Bogotá con una amiga, Luna, que es un amor y un cariño y todavía somos grandes amigos, profe de danza. Mm, Entonces vivíamos como en Coloc, vivíamos juntos, compartíamos el apartamento. Allí vivía y pues estaba trabajando en ese colegio jesuita. Entonces ujú, trabajaba en ese colegio y estaba muy comprometido con los procesos de paz porque estábamos en el proceso de los acuerdos de paz ujú. también en esa época. Entonces eso era como lo que hacía antes. También, pues también con muchos amigos, siempre compartiendo con amigos bastante. Y alguien que le encanta viajar también Ujú. y descubrir nuevas cosas, ver nuevos lugares, etcétera. Y justamente cómo llegó esta decisión de emigrar. O sea, fue cómo llegó a tu vida, porque pues Sí, estabas estable en Bogotá, sí, ya habías tenido una carrera en la comunidad. sí. ¿Y cómo llegó esto? Bueno, esa decisión, pues imagínense que como yo fui hermano de La Salle. Los hermanos de La Salle son una comunidad francesa que en Francia aportaron muchísimo a la educación, sino que hubo luego la separación del Estado de la Iglesia y entonces se olvidó mucho eso en la historia, pero fueron los primeros en crear los niveles de educación en Francia y de enseñar en la escuela en la lengua francesa. Entonces, cuando van a Colombia, pues bueno, estuve dentro de la comunidad y cuando estaba en la comunidad siendo hermano, pues me enseñaba mucha historia de Francia, del siglo XVII, de la época de Juan Bautista de La Salle, y pues me apasionaba la historia francesa y yo dije, wow, y veíamos algunas palabras balbuceadas en francés. Entonces, algún día voy a ir a estudiar Francia. Y cuando me retiré, pues un amigo me dijo, no, estoy aquí en Lyon y al fin no vas a venir a Francia. Y yo fue madre, yo con un puesto bien, estaba estable, vivía muy bien, digamos que estaba bien. Ujú. Esa pregunta me quedó en la cabeza todo el tiempo y yo dije, ¿será que voy o no voy? Yo dije, bueno, o es ahora o es nunca. Sí. Entonces siempre soñé con venir a descubrir un poquito lo que estudiaba en los libros, también en la comunidad, cuando fui Ujú, hermano. Y al mismo tiempo me apasiona mucho la política, los movimientos sociales en Francia, la organización del Estado social en Francia ujú. a nivel de derechos. Entonces, esa fue mi motivación. Reuní, ahorré un poquito de dinero, saqué mis pequeñas cesantías, todo lo que tenía, y yo dije, no fuimos. Los ahorros y coja maletas y Exactamente, pero pues empezar a decir cómo me voy no fue fácil porque cuando estás bien no quieres salir del del confort confort, exactamente. de tu... Y bueno, yo dije, no, pues o es ahora o es nunca. Ujú. Entonces vamos a ver qué pasa. Por muy malo me devuelvo. Y ya. Entonces dije, me partí con ese sueño de venir a estudiar. De venir a Ok. estudiar. Ujú. Y una vez tomada la decisión, Harold en el avión. Harold en el avión, yo creo que uno tiene todo ese tiempo de horas de viaje Sí. para hacer un recuento de toda su vida. Sí, Bueno, sí, cuando uno sí, es sí. pequeño, no tanto, o sea, pero mismo yo, que estoy hace 18 años en Francia, que llegué a los 15 años, me acuerdo mucho de ese momento del viaje en donde uno recorre toda su vida y uno o puede tener mucho temor de lo que va a pasar, o puede estar súper ansioso y animado de que se va a comer el mundo. Sí. ¿Cómo estabas tú en ese viaje? Uf, esa es una muy buena pregunta porque, bueno, yo creo que la migración comienza desde que ya imaginas que va a ser otro lugar. Y cuando te subes al avión, menos mal que el vuelo dura 10 horas o más, ¿ah? Porque yo creo Uno que si tiene durara 1 hora se tiempo. baja uno rápido, ¿ah? Cuando me subí al avión y yo estaba así todo un poquito tembloroso porque vas solo. En este caso, en mi caso, iba solo. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo? Cuando el avión despegó, yo dije, ¿qué locura cometí? Yo dije, ¿para dónde voy? Yo dije, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Y entonces empecé igual, a hacer un A recuento, dudar a de dudar. ti, Sí, sí, a claro. dudar de la decisión. De la decisión empiezas a decir, pero ¿para dónde voy? No conozco a nadie.
no sé ni dónde voy a vivir, porque Ujú. pues te vas con un billete, pero pues no sabes realmente dónde vas a terminar durmiendo. Y dices, pues me dejo una casa donde estaba muy bien, confortable, unos amigos, todo. Ujú. Entonces como que entra esa duda. ¿Y tenías Entonces, expectativas? sí. Sí. ¿Qué era lo que tú imaginabas que iba a pasar? Pues yo, lo que todo uno piensa y cree que pues va a llegar y que rápidamente va a ubicarse y que las cosas van a darse como uno de pronto lo piensa al inicio. Eh, entonces está ese temor, pero pues al final pues las cosas cambian completamente, completamente. Entonces, exactamente el viaje fue un tiempo como para calmarse, respirar y decir, bueno, ya nos metimos en estas, hay que seguir. Aquí vamos. Aquí vamos y ese fue como el proceso en el avión. Ok. ¿Qué fue lo más difícil de dejar? Para mí fue la familia y los amigos, porque pues los amigos son esa red de apoyo y pues no es lo mismo cuando los tienes cerca y los puedes ver Ujú. a tenerlos todo el tiempo en el teléfono. Entonces yo creo que eso fue lo más difícil de dejar, saber que dejas tu gente cercana, Claro, tu gente cercana, fue lo más difícil. Y la familia, cuando dices, bueno, ya no la puedo ver, no está tan cerca para ir a verla, claro. eso fue lo más difícil. Sí. Sí, es la familia lo que a uno también le duele tanto. Sí, tu mamá, tus hermanos, Mm, saber que no vas a estar durante un gran tiempo allí mm, en casa o que algo pueda pasar y no puedas estar ahí cerquita. sí. Ujú. ¿Y tenías algún contacto? ¿Por qué León? Sí, bueno, porque Lyon, yo siempre, no sé, pero siempre me ha gustado siempre anticipar Ujú. bastante y yo había visto Lyon, uno porque mi amigo me había dicho, ay, ven para acá, Lyon está súper bien, pero yo había empezado ya a imaginar Lyon años antes. Yo tuve un intento de venir una primera vez, pero dije que no. Entonces No era yo, el momento. pues no era el momento Mm, exactamente, lo pospuse hasta que mi amigo apareció y me volvió como que a meter esa idea en la cabeza de poder viajar o a relanzarla, más que meterme la idea, a relanzar esa idea de poder viajar. Y no tenía ningún contacto. Estando en el avión y llegando a España, porque hacíamos una escala, normalmente una persona me recogía en Lyon, una persona conocida, pero la persona al final me dijo, no puedo recogerte. Y yo dije, "Jue madre, ¿yo qué voy a hacer? Y ese aeropuerto se ve de último lejísimo. momento, Sí. además. De último momento me dejó allí y yo dije, ¿qué hago? Y un amigo del fútbol en Bogotá me dijo, mire, Harold, yo tengo un amigo allá en Lyon, un primo, digo. Un primo es un bacán, buena gente, se llama Carlos. Escríbale. Si en llegado caso usted tiene un problema, le escribe. Y yo acordándome en el avión de España, yo dije, ay, jue madre, tengo ese contacto de Carlos. Y le escribió, hola Carlos, ¿cómo estás? La persona que me tenía que recoger mañana en Lyon no está. Era un domingo, llegaba a las 6 de la mañana. Un domingo a las 6 de la Sí, mañana. imagínese, ¿no? Carlos enfiestado. Carlos enfiestado. Y este man me va a poner a mí a madrugar. Y le escribo y llego a las 6 y no sé dónde dormir, no tengo dónde dormir, no sé cómo llegar a Lyon. Me dijo, tranquilo, ahí yo lo espero a las 6. Y a las 6 de la mañana estaba ahí esperándome. Mm. Y Carlos hoy en día, pues imagínate, me acogió una semana en su casa y eso me permitió estabilizarme también aquí en Lyon. Y entrar en Y una amistad profunda con hoy él. es uno de mis grandes amigos acá. Saludo Entonces, para Carlitos. un salito para Carlitos. Gracias, Carlitos. Te quiero mucho. Pues vinieron aventuras de empezar a trabajar y adaptarse en la ciudad. Bueno, justamente. ¿Cómo fueron esos primeros meses en Francia? ¿Era lo que el Harold del avión se imaginaba? ¿Era lo que el No, Harold en Colombia se imaginaba? no, nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Al inicio, pues está la parte idílica, va a llegar, las cosas van a ser así, sí, sí. Y no, nada pasa como uno lo imagina. Claro, Yo bueno, llegué eso es donde lo lindo Carly, también de la vida. sí, lo lindo al mismo tiempo, pero al mismo tiempo desafiante porque Desafiante. llegas y, pues no tienes un punto de referencia. Menos mal que apareció Carlos también que está por allí. Los primeros meses fue un tiempo de adaptación, es como ir a la escuela de nuevo. El primer día de escuela, entonces uno se siente así todo contento, pero al mismo tiempo dice, ay, estoy en mi primer día de escuela, pero no sé hablar. Entonces es como se vuelve uno niño de nuevo, volver a hablar, aprender una lengua, volver a saber dónde quedan los lugares. O sea, es como si fueras a la escuela, pero no sabes dónde está.
Entonces volver a encontrar referencias de los sitios, empezar a hacer tu vida de nuevo de identidad de papeles. Que corra que aquí, que la tarjeta del bus, que corra que para allá. Y en Francia hay muchos papeles, ¿ah? Por si Mucha acaso. burocracia. Mucho, mucho, mucho. Demasiada burocracia. Ya, se necesita mujer au pair para cuidar 5 niños de una familia en el Cinquième à Lyon, aquí en un Sí. barrio quinto. Y Para yo- los que no sepan, au pair, ¿qué es? Au pair es una persona que cuida niños por intercambio de quedarse en una casa, tener una pequeña entrada y bueno, algunas pequeñas cosas. Sí. Entonces yo dije, no soy mujer, pero bueno, voy a apostarle. Mandé mi hoja de vida. Sí, porque Me más que todo mujeres. Casi siempre mujeres. Y como yo fui maestro en Colombia, entonces yo creo que eso fue también un punto positivo. Entonces yo me atreví a proponer y me llamaron. Ujú. Y mi primer trabajo fue cuidando niños. Entonces cuidé niños. ¿Cuánto tiempo? Sí, 4 meses. 5 niños. Les puedo decir que no es fácil, ¿no? 5 niños, una familia muy querida, amorosa de aquí, francesa. Entonces querían que yo me quedara después de los 4 meses porque les gustó cómo yo acompañaba a los niños. Entonces eso fue muy bonito. Y después de eso yo dije, no, entré a la universidad. Entonces mis ahorros no me alcanzaban y tuve la presión de decir, joder, madre, tengo que pasar mi examen de francés porque si no pierdo mi plata. Entonces eso también fue una etapa no fácil. Y entonces allí me puse juicioso a estudiar. Entonces tú venías con la idea de estudiar francés Sí. al principio para luego poder pasar a la la universidad, universidad. porque Exactamente. ese era tu objetivo, Sí, como exactamente. estudiar, sacar una carrera aquí. Sí, mi objetivo era estudiar y irme a Colombia de nuevo. Ese era mi objetivo, venir a estudiar. Era así. Irme a Colombia y entonces, claro, para hacer eso pues tienes que hacer un montón de trabajos. Pues empecé como joven de cuidador de niños. Después también trabajé cuidando exámenes en un colegio aquí en Victor Hugo. Cuidé exámenes los sábados, pero al mismo tiempo, mientras estudiaba francés, luego cuando entré a la universidad, al mismo tiempo hice aseo en edificios sociales. Entonces limpié entradas, bueno, me tocó hacer aseo desde temprano. Fue una experiencia también bastante interesante. Y después encontré el trabajo con el que me pagué todos mis estudios, creo que fue repartidor de pizza. Entonces allí fue cuando nos conocimos. Sí. Y pues fue duro porque pasar de tener un puesto de coordinación en Colombia a volver a repartir pizza y que la gente, y ver la impresión de cuando vas a repartir pizza Sí. o ponerse en los zapatos de las personas que reparten pizza, fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora y que me enseñó muchísimo. Bueno, y hice un montón de trabajos más. Repartí letras, vendí cócteles, corté el pelo, vendí tamales. Además que cuando uno está joven, estudiante Sí. y además migrante, uno se le mide a todo, a lo que sea, A todo. y mismo si uno no sabe, uno dice, sí, yo lo hago. Sí, sí. Y pues mucho la cultura latina también es como de medírsela a todo y decirle sí a todo. Sí. Y tú no sabías manejar moto. No sabía manejar moto, entonces imagínate. No, En pero la esto es un pizza. secreto. Entonces un amigo, Y con lluvia. sí, con y lluvia y todo. con frío. Pues al inicio, cuando entré a la universidad, yo dije, bueno, ya dejé la familia, tengo que encontrar un trabajo estable. Entonces un contacto me dijo, ay, hay puestos para trabajar allí en una pizzería. No les digo el nombre. Y entonces en la pizzería, pues yo dije, lo único es que tiene que saber moto. Y yo dije, claro que sí, yo sé manejar moto de una. Entonces me fui y presenté pues los papeles y me preguntaron que se sabía manejar moto y pues yo dije que sí. Pero era una moto pequeña y como yo tenía mi licencia de carro, realmente pues aprendí, no era muy difícil. Pero el hecho de trabajar en el frío, afuera, en el exterior, fue súper duro porque no estás acostumbrado a trabajar Claro. esas temperaturas. Pero pues también un trabajo que te enseñó mucho porque ahí tenías que tomar pedidos de pizza y obligatoriamente tenías que trabajar en francés. Y yo creo que es el mejor lugar para aprender a trabajar francés porque están todos los acentos cuando alguien te llama para pedir una pizza. Claro. Y que te forja también el carácter. Claro. Aquí. De poder entender, de poder hacerse entender también es interesante. ¿Piensas que algo fue muy difícil, más difícil de lo que pensabas mientras estabas en esos primeros años? Creo que lo más difícil, bueno, y además que yo creo que siempre será difícil, es que cuando pasan también pues esos años y empiezas a vivir aquí,
mm, el hecho es que empiezas a construir otra identidad. Entonces, uno no sabes si eres de aquí o de allá. Ujú. O empiezas, pues a mí me gusta entrar bien en una cultura, entonces aprendí y me gusta conocer. Entonces empecé a disfrutar mucho la cultura también francesa y Ujú. luego te haces preguntas, digo, "Jue madre, me gusta este lugar, pero al mismo tiempo mi país, en dónde estoy, de quién soy, entonces es que soy más de aquí, de allá, ahí empiezan a hacer esas fronteras de identidad también. Mm, ¿Y eh, alguna vez pensaste que perdiste el objetivo con el que venías? ¿O siempre lo no, tuviste muy claro? no, no sé, no, yo siento que sí, sí, en un momento sí, es verdad. O sea, siento que pues tienes otra lectura hoy en día, en el momento sí, aunque como el objetivo era regresar a Colombia, pero bueno, cuando encuentras el amor también y compartes otras cosas, El ya amor. tienes que tomar decisiones y bueno, eso también te hace ver las cosas de una manera diferente. Ujú, Entonces, claro, el objetivo era volver a Colombia y ujú. cuando estás aquí a veces uno dice, "Jue madre, te sientes un poquito mal como dices, ah, mi objetivo era volver, eh, pero estoy aquí. Entonces también te confrontas en las ideas y dices, ¿cómo hago para seguir estando en mi país sin estar? ¿Cómo hago para seguir guardando mis raíces sabiendo que ya no las tengo en la misma tierra? Ujú. Entonces, ¿Y eso cómo es una hiciste fase. para cuidar esas raíces? ¿Cómo hiciste como para guardar ese lazo Sí, con Colombia? ese lazo con Colombia, bueno, yo creo que uno, las personas con las que comparto aquí y que descubrí aquí, esas fueron como mis primeras fuentes de raíces. Y también después, cuando mantengo mi relación con mis amigos a distancia, mi familia, y luego más tarde, que es otra etapa también muy bonita, cuando empiezo también a ayudar a nivel social y apostarle a hacer proyectos al internacional con mi país, con Colombia, en temas ambientales. Entonces, eso me da la excusa de decir, tengo el pretexto todavía para no olvidarme de mis raíces Ujú, y ver yo cómo también puedo aportar a eso que me apasiona, que es también ayudar que el país esté mejor, mi país, ujú. independientemente de donde me encuentre. Entonces, eso todavía me mantiene con las raíces allá. Ajá. Sí, Entonces siempre estaba como ese proyecto de algún día volver a Colombia, ¿no? Y tenías como que la mano allá, agarrado allá, pero al mismo tiempo descubriendo con la otra sí, toda la cultura francesa que también fue introducida por tu pareja claro, y también. que gracias también un poco a ella y a tus Sí. amigos eh, pudiste descubrir una cultura francesa y que te queda ahorita de esa cultura francesa también. A veces es impresionante. Pero yo creo que lo más bonito fue poder también encontrar personas que te hacen ingresar a la cultura en Francia o como migrante también poderte insertarte, como se dice en francés, t'insérer en la cultura francesa. Y uno fueron los amigos y otro fue también la pareja. Entonces, voy a encontrar una pareja que vive aquí, que es francesa también, pues aprendes también muchísimas cosas de la cultura, aprendes muchísimas cosas de las comidas, de los códigos, de la manera de pensar. Y uno empieza a volverse francesito también, porque pues finalmente hay una convergencia de culturas que al final te haces decir, bueno, es que soy un poco francés y ahora un poco colombiano. Y hoy en día, pues digo, ya no soy tan colombiano como antes, de pronto entonces te confrontas, pero al mismo tiempo me encanta la cultura francesa. En las mañanas poder tomar un petit déjeuner, un desayunito, así con un pan au chocolat, ir de pronto a aprovechar un poquito los platos típicos de la montaña, del queso, de los vinos, que antes, pues eso, me parecían horribles los quesos, entonces Yo creo que todos pasamos por ahí. y yo decía, pero ¿cómo la gente puede comer eso aquí? Ujú, Y después cuando aprendes a comerlo, pues hoy en día me fascina, ¿no? ujú, Comerme una tome de Savoie, un Malgeria, voilà, un Saint-Félicien, esa vaina, delicioso. ujú. Pero pues fue gracias también a la pareja también te abre a otro mundo de relaciones que te permiten también entender un poquito más y comprender y sentirte bien Ujú, también, ujú. sentirte bien. Sí, yo creo que también depende de muchas cosas, ¿no? El Mm, hecho de
de querer integrarse, de que te dejen integrarte. Claro, sí, Porque es como las relaciones y la sociedad depende de las personas también que hacen que te integres. Eh, Se ha hablado mucho de que en Francia no hay no son acogedores, no hay una bienvenida muy calorosa a los extranjeros. Eh, ¿Cómo te fue a ti ¿cómo en me eso? fue? Bueno, no, no es fácil, es verdad, porque yo creo que también hay que entender los contextos para poder también entender, pues mi vivencia es que no es fácil la integración. No es fácil porque uno la compara con su país. Entonces uno Mm, dice, cuando llega un extranjero a Colombia, nosotros somos re felices, ¿ah? Queremos mostrarle todo, ven que lo llevo al río, ven que ya comió esto, ya probé esto. Entonces hay una acogida hermosísima. Cuando llegas a Francia, al contrario, no, como es un extraño, como que hace aquí, como que... Entonces eso no es fácil también en proceso. Y si tú no logras pasar esa barrera y decirte, no son todos, no son todos, es difícil integrarse. mm, Y cuando empiezas a pasar esa barrera y comprendes de que hay otros que sí acogen bien a esas personas, a nosotros, a los migrantes, descubres cosas hermosas también, muy bonitas. sí. Entonces yo creo que es un proceso diferente porque los contextos son completamente también diferentes Mm, y pues son barreras que hoy en día también debemos tumbar. Y los migrantes somos todos los que viajamos. Entonces yo creo que eso también es importante entenderlo, que sea de un lado al otro, independientemente del interés en el que se va. Y esa integración no es fácil. Tuve, como yo creo que muchos de los migrantes, a veces procesos racistas de discriminación que no fueron fáciles, eh, pero que yo me dije, bueno, son pasajeros, hay que ujú, seguir adelante. ujú, Yo hubiese podido decir también, ay madre, me regreso a mi país, ya no me aguanto más todo esto y dije, soy pasajero, entiendo la persona, de pronto es una persona que por muchas razones piensa de esa manera, pero no todos son así tampoco. Entonces, y descubrí que no todos son así, que hay gente muy sensible muy humana. y muy humana a entender esa diferencia, esa diversidad, Mm. y que es una riqueza. ¿Cómo llegó a ti el hecho de trabajar con Colombia, Bueno, el hecho de hacer el proyecto social? de proyecto social en Colombia, bueno, bueno, hice mis estudios, bueno, terminé el curso de francés, lo pasé, imagínense, en esa época lo pude tener. Eso, yo duré casi 2 meses sin hablar español eh, para poderme forzar un poquito a aprender francés. No Mm, les niego, no les niego. Escuchaba la radio todas las mañanas en el bus antes de irme al curso de francés y hice mis estudios, entré a la universidad, continué mi universidad en Lyon ¿Cuál 2. fue tu diploma? Pues yo eh, hice Ciencias Humanas y Sociales, una maestría en Lyon 2, pero pues como a mí no me gusta estar quieto, me aceptaron en la Escuela de Política, una que se llama Sciences Po, aquí cerca, en una especialidad en política en América Latina. Entonces dije, ya que me aceptaron, hagámoslo, hermano. Hagámosle. Entonces estudiaba desde las 8 de la mañana en una política en América Latina y en la otra Ciencias Humanas y Sociales en Lyon 2 y estudiaba de 6 a 8. Y luego me iba a trabajar, a repartir pizzas, sí, sí. ¿Cómo? No sé. ¿Ven Pero por qué ahí, les digo que ha vivido 1000 vidas en una? sí. Entonces así le tocaba a uno y yo dije, pues o es ahora o nunca, aprovechar esas Ujú. oportunidades también. Y luego hice en la Escuela de Política unos estudios en cooperación, desarrollo y gestión de proyectos internacional. Y en ese marco, pues yo fui a Colombia a hacer una pasantía en el 2019. Y yo iba a ir a Irlanda por allá a hacer mi pasantía. Y yo estando en Colombia dije, no, mano, que yo qué me voy a poner a irme por allá para Irlanda. Y además que iba con mi pareja también en esa época. Porque ella te siguió Sí, y te ella apoyó desde me apoyó siempre. desde el inicio y Es siempre me apoya. importante. Gracias también, amor, te quiero mucho. Sí, un saludito para Mal. Y gracias a ello en Colombia yo dije, no, yo me hago la pasantía aquí, que me voy para otro lado. Y además que el proceso coyuntural que vivía el país me parecía interesante. Y pues hice mi pasantía en los Montes de María en Colombia, con campesinos. Me enamoré del campesinado, de sus bosques, de sus árboles, de su diversidad. Y me encantó. Dije, quiero ser algún día como ellos.
Entonces, un docente me pidió que los ayudara cuando regresé a Francia a montar un proyecto ambiental. Entonces, con mi pareja dijimos, vamos a ayudarles, porque estábamos en la época del 2020, COVID, todo el mundo andaba cerrado como ratones. Y yo dije, ¿por qué no? Vamos a poder ayudar. Y lo que comenzó como una pequeña idea, pues hoy es una Un asociación gran proyecto. con la cual continuamos a financiar una escuela, dos escuelas rurales en Colombia, en temas de agroecología escolar, que apasiona y que hoy en día pues tiene una fuerza grande en cómo formamos las futuras generaciones de campesinos desde pequeñitos Ujú, a vivir bien y dignamente en el campo. ujú, Entonces así comenzó esa historia, porque nos cruzamos allá en Colombia con un docente apasionado también ujú. de transformar su país y la educación. Y yo como vengo también de una formación educativa, pues eso para mí fue una sensibilidad. Entonces ahí empezamos a dar el mundo campesino desde la educación. Sí. Entonces así fue que comenzó un poquito ese capítulo. Y volviste literal a la raíz Sí, sí, y volviste literal a trabajar la tierra, porque sí, entonces aquí existe algo que se llama la reconversión profesional, ¿no? sí. Ujú. Y te dijiste en un momento, bueno, súper bien Sciences Po, ya tuve mi diploma y me voy a dedicar a eso. Sí. Así, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue ese Ah, cambio en que hiciste la reconversión profesional sí, a trabajar como trabajador de tierra? Porque ah, hiciste una formación con paysan, como sí, como campesino. campesino en Francia. Pues esa experiencia en Colombia que me enamoró del campesinado. Bueno, hubo una pequeña transición, pero cuando empezamos a crear la organización y a ver que me apasionaba mucho más y que quería una carrera de pronto de contacto con realmente la tierra y con el mundo campesino, pues trabajé un tiempo en una asociación en Grenoble, después de mis estudios, en temas de gestión de proyectos. Entonces, creando un fondo económico para jóvenes, pero pues yo ya sabía que quería ser campesino. Entonces yo dije, voy a trabajar unos años y después hago la formación. Porque al mismo tiempo apoyando a Colombia, eso me hablaba un poquito más, me decía más que simplemente de pronto trabajar en otra carrera. Entonces yo, ¿cómo hago que mis competencias estén a favor de eso? Y hice una formación en agricultura. En Francia se le dice maraîchage, que son los que producen verduras. Entonces me formé durante un año también allí, con un proyecto de instalación que todavía está en proceso de construcción. Ujú. Entonces yo dije, me formo y esa es ya la primera puerta de entrada para empezar a ser campesino. Porque en Francia, a diferencia de Colombia, si no eres hijo de campesino, tienes que formarte para tener, digamos que, el título de campesino. En Colombia, si, no hay una formación para ser campesino. Ujú. Se es hijo de campesino porque naces en el mundo rural y que trabaja la tierra. Pero en Francia está un poquito más organizado y aquellos que de pronto no han nacido de papás que se dedican a la agricultura, Y que han tienen, transmitido esa ese que han saber. transmitido de pronto ese saber, pues hay que formarse también. Y es Ujú, súper interesante. Entonces allí también aprendí mucho ujú. Hiciste unas y prácticas en España. hice unas prácticas también de agricultura allá y hoy en día está en transición porque eso de ser agricultor hoy en día no es fácil, es una carrera muy difícil. Mm, Como decimos, chapeau para todos los campesinos del mundo, o sea, mi reconocimiento porque es un trabajo muy digno, pero al mismo tiempo delicioso, apasionante porque no hay tantos distractores, estás tú con la tierra, con ujú, la naturaleza y eso me parece muy bonito. ujú. Entonces, A veces uno toma atajos y toma puertas que se abren porque uno dice, al final, es aquí donde la vida me quería llevar. ujú, Em, a veces uno tiene una idea, un objetivo, viene con una expectativa eh, y al final la vida hace que tomes otros caminos, ¿no? sí, Eh, y es a uno a veces de cuidar la constancia, de cuidar el objetivo que mm, tengas. ¿Qué hizo para, para ti mantener esa constancia, mantener el objetivo, eh,
mismo si cambiaba según la época, ¿no? Porque Claro. a veces, pues bueno, uno tiene objetivos, pero pues no se logran, pero siempre hay, creo que hay siempre un objetivo que se guarda, Ujú. y también como migrante uno tiene un objetivo de poder tener algún éxito, Mm. y que eso es lo que te lleva a abrir esas puertas, a decirle sí a esas puertas, mientras te vas llevando tú mismo a Claro. ese éxito, ¿no? ¿Cómo trabajaste tú esa constancia con ese objetivo? Y, y es que cambió tu manera de pensar del éxito, de lo que llamamos éxito. Sí, 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 completamente. Yo creo que en la vida hay muchas puertas para llegar a lo que uno quiere. O sea, y está en las manos de uno también de cuáles abrirlas. Es decir, que pues yo aprendí que no solo hay una puerta para llegar allá, hay miles, entonces que a veces toman otro tiempo y que hay que ser paciente, entonces la paciencia es importante. Saber que las cosas son transitorias, es decir, que no porque no es lo que yo como lo imaginé, no lo voy a lograr. Yo veo el éxito como un logro más bien. Aunque en Colombia, porque el éxito en Colombia también a veces se ve eh, como alguien que gana mucho dinero. Yo lo veo más bien como los logros que tú puedes tener contigo mismo en la vida y que para lograrlos hay muchas puertas. Que a veces si esta está cerrada, pues hay que intentar con esta o con la otra o con la otra o con la otra. Alguien me decía, si la puerta está cerrada, intenta por la ventana, intenta por el patio, intenta por la chimenea, por el tubo del desagüe, que hay muchas vías para ingresar y que no son las que a veces uno quiere, pero que te permiten también al final de cuentas lograr las cosas que quieres. Yo creo que esos dos elementos de poderse adaptar, ser paciente, poder ver que hay muchas posibilidades, poder ver que los caminos mismos si te llevan a tomar otras rutas, te aprenden algo siempre, hay aprendizajes y esos aprendizajes los acumulas y que no los debes dejar de lado, te ayudan para la siguiente etapa. Entonces, por ejemplo, cuando yo estudié gestión de proyectos, yo hoy en día imagino trabajar, bueno, hoy en día trabajo en temas de huertos, pero esas competencias de gestión de proyectos y educación, cuando fui profe, hoy en día las aplico en lo que hago. Entonces, no perdí eso. Entonces, yo aprendí también a utilizar todos los recursos que en la vida te va dando en lo que haces en la actualidad. Siempre esos recursos te van a ayudar. Un desafío importante de la integración es la lengua. Aprender a hablar, a expresarte, es súper importante y eso también te abre puertas muchísimas a la cultura de la integración y te hace sentir bien. Claro. Y siento también que es importante saberse expresar para justamente contrarrestar o tener una respuesta a la falta de tolerancia de algunos. Si te lanzan algún comentario, pues ahí hay que expresarse, hay que hablar y decir las cosas como son. Sí, sí, yo creo que es eso, pues precisamente la lengua es tan importante porque cuando me pasó una experiencia en la que una persona me dijo algo y yo tenía una rabia y no sabía cómo decirlo. Se me venía todo en español y no en francés y yo decía, "Ah". Y ahí me dije, no, tengo que aprender muy bien la lengua porque tengo que saber defenderme y expresarme, mis derechos también, lo que yo siento, mis emociones. Entonces, hace parte también de aprender que somos diferentes, de esa tolerancia, pero la expresión es sumamente fundamental. Independientemente de lo que uno a veces pueda pensar como migrante, porque también viene el tema de cuando te expresas, está el tema del acento siempre, fue madre. Y además que los franceses son duros con la lengua, eso es súper difícil. Entonces, yo me dije, no, asumí que debo tener un acento toda mi vida y me encanta, hace parte de mis raíces también, eso también es muy bonito, pero que mi acento no me determina a nivel de mis competencias. Es decir, que yo puedo, y eso también hace parte de poder aprender de que somos diferentes, a tolerarnos, de que no el acento me define, sino que son mis competencias las que me definen. Creo que eso también es importante en ese proceso de poder expresarse y sobre todo de aprender que somos diferentes, de que el otro, a pesar de que no piense igual que yo, pues está allí. Mm, pero que me aporta algo y sobre todo que tenemos que encontrar qué es lo que nos une, lo común.
más que lo que nos divide o nos separa, es que nos une lo común, que es el Y cotidiano, que son las cosas que hacemos, los objetivos que hacemos comúnmente, dónde vivimos, cómo aprendemos a vivir juntos también. sí, eso es muy bonito trabajarlo todo el tiempo. Y justamente enseñar también, ¿no? Claro. Dejar esa huella en los corazones de los que no nos conocen o de los que tienen como los clichés, ¿no? Ujú. Y yo he tenido experiencias muy lindas en donde exponer la perspectiva ya es como un wow. Claro. Es verdad, no lo estaba pensando de esa manera. Las comunidades latinas se vuelven una red de apoyo. O sea, al final de cuentas, cuando tú también ahorita me preguntabas sobre eso que me ayudó a mantenerme en constancia, yo creo que fue tener una red de apoyo que se va construyendo, como tú decías, y unas son pasajeras y otros se quedan, pero ese encontrarnos y mezclarnos entre nosotros también hace que el proceso de la migración también ese sea más fácil. eh, Sentirse en confianza, ganar, encontrar a alguien con quien compartir. Entonces, esas mezclas son muy bonitas internamente, pero esas mezclas también son muy bonitas cuando se hacen también con la cultura, la nueva cultura. Y la lengua, el hecho de la tolerancia, la tolerancia se construye. Y se construye rompiendo prejuicios, rompiendo barreras, atreviéndose a dar el paso, no el pasito para atrás, sino un pasito para adelante, para poder integrarse también. Y ese romper esas barreras es lo que hace decir, oiga, el otro finalmente es como yo también. El otro también es una persona, el otro también tiene sueños, tiene dificultades y podemos compartirlas. Podemos compartir porque somos seres humanos al final de cuentas. Ujú. ¿Qué te sostiene justamente ahorita en este momento? Bueno, me sostiene mi red de apoyo, yo creo que mis amigos, eso es eso que comencé a construir desde que llegué también como migrante. Me sostiene mi familia. Hoy puedo hablar de mi familia, es decir, mi compañera de vida, mi hijo, hoy en día. Sí. Mi hijo también, y yo creo que se vuelven a ser sostenes también importantes. Ya no son uno, dos, sino tres grandes fuentes que Mm, te permiten sostener. Me sostiene también mi trabajo, las personas que aprecian mi trabajo, que me aprecian en el trabajo. Eso es muy, muy bonito también. Viene como un sostén, hay un sostén emocional que viene de tu vida y tus próximos, pero está también un sostén profesional en donde también te tienes un apoyo y te sientes estable. Pero al mismo tiempo tengo un sostén espiritual porque me siento tranquilo conmigo mismo en las cosas que hago, feliz en lo que hago, y eso es lo más importante también. Pues yo creo que hay esos tipos de sostén que te ayudan a seguir y a caminar, a seguir el camino ujú. Qué como bonito. migrante también. Sí. Como que todo lo que has sembrado Sí. en realidad es lo que hoy nos sostiene. ¿Tú qué piensas ahorita que eres papá? ¿Qué piensas en transmitir de esas raíces que tanto llevas desde siempre? Sí, eso es una muy bonita pregunta. eh, Porque, claro, tienes un hijo de dos culturas. Sí, eso es muy bonito. Yo creo que lo más hermoso que hay que transmitir y que siento que voy a transmitir, uno es que eh, el país de donde vengo, por ejemplo, es muy hermoso también, que tiene su propia identidad, su propia riqueza, y que la lengua también hay que aprenderla, porque tiene ese desafío como papá, es que va a aprender solo una lengua, van a aprender dos. Y yo digo, qué bonito que pueda por las lenguas acceder a dos culturas. Por eso ahorita hablaba también de las lenguas, porque es una puerta fundamental. Yo creo que uno, transmitir en la lengua. Ese es mi primer desafío, que aprenda el español en casa y el francés también en el cotidiano. Mm, Y que vea que esas dos lenguas tienen una riqueza fundamental. Y que tiene una ventaja de ver dos visiones del mundo, a veces diferentes, a veces comunes, mm, y que a través de esa lengua hay el acceso a un conocimiento infinito de culturas a nivel social, a nivel de maneras de vivir la vida y del otro lado también. Entonces yo creo que es esas dos lenguas que hacen un puente en una persona. Entonces yo creo que el desafío más grande con mi hijo hoy en día. ok. ¿Qué piensas
de todo tu camino, de todo tu proceso migrante ahora, em, que guardas contigo, que es eso, que es lo más resiliente que tú puedes ahora sacar de eso. Siempre yo creo que el tema de no olvidar de dónde vengo me permite poder seguir adelante. Y porque de dónde vengo significa mis valores también, quién soy como persona. Y yo creo que ese es como el filo conductor también, que me permite estar allí. Decir, bueno, de allá vengo, no olviden, no olviden, no olviden, no olviden, no olviden. Entonces hay una memoria también, una Ujú, memoria muy bonita eh, de mis raíces que me acompaña a lo largo de todo el tiempo. ujú. Y volver a esa memoria siempre me dice, cuidado, no, pero al mismo tiempo tiene la confrontación porque es lo que decíamos ahorita, tiendes a olvidar cosas, empiezas a olvidar cosas. Cuando empiezo a hablar, a veces en español, o paso mucho tiempo, por ejemplo, en no hablar español, se me olvidan palabras. Sí, Sí, a veces eso no le pasa. me las sé en francés, O pero yo hace no sé, frañol o hace completo. frañol, o Ujú. claro, en la casa con una pareja que es francesa, pues hablamos frañol. Entonces Claro. estás hablando francés y pasas en media palabra en español y al revés, y luego estás perdido. Oye, espere. O a veces le hablo a una persona en francés cuando estoy hablando en español o al revés. Ujú. Pero bueno, para volver es la memoria. Yo creo que la memoria de donde vengo es lo que me acompaña y me permite seguir ese hilo conductor. Ujú. Para cerrar, ¿qué es lo que te gustaría compartir Ujú. a los migrantes? Uf, muchísimas cosas. Bueno, yo creo, yo puedo decirle que migrar es morir un poco, eh, pero al mismo tiempo ese morir un poco también es para poder vivir. Es decir, podría también resumirlo en que migrar es también renunciar para elegir. Es decir, y que toda elección implica una renuncia. A veces dura, no tan dura, muy poquito, pero que hay que guardar lo esencial en esas renuncias que te permiten avanzar, porque si uno no renuncia no puede avanzar, Claro. lastimosamente. Cada paso es un paso que se deja atrás. Entonces yo creo que eso es la primera cosa que podría decirle. Y decirles que siempre ese paso que viene o esa renuncia para una elección trae cosas extraordinarias también, cuando se asumen y se aceptan también con cariño y amor. Segundo, que lo que pase, lo que hagamos como migrantes es transitorio. Es decir, que una etapa que vivamos, independientemente de la que vivamos, pasando frío, a veces con necesidad o a veces con rabia o con frustración o lo que pueda uno vivir, es transitorio y que no puede inundar nuestro corazón ni nuestra mente Ujú. porque nos puede bloquear y al contrario nos permite hacer buenas elecciones o hacer buenas renuncias también. Yo creo que tendríamos tela aquí Ah, demasiado tiempo. el podcast se quedó cortico. Se queda cortico, pero volveremos. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación y bueno, gracias por este espacio tan bonito también. Gracias, te quiero.